Sale por el agua, ahí están viendo el agujero y miren cómo el nervio mandibular viene a inervar toda esta parte, ¿ok? Incluyendo glándulas salivales, incluyendo lengua, etc. ¿Ya? El trigémino es un nervio muy importante, muy importante. Ya hemos visto el sexto par, el séptimo. El séptimo par, miren ustedes en la figura, el séptimo par tiene su origen real, más o menos está localizado entre el mesencéfalo y el bulbo raquídeo, ¿ya? Desde ahí sus fibras nerviosas van a sufrir muchos trayectos, ¿ok? No se olviden que una parte del séptimo par entra en el conducto auditivo interno y se va al oído medio. No se olviden que una parte del séptimo par viene a inervar los músculos de la mímica facial, los músculos de la cara, ¿sí? No se olviden que el séptimo par inerva los 2/3 anteriores de la lengua, ¿sí? Miren, esta es la lengua, estos son los 2/3 anteriores de la lengua. Aquí tenemos papilas gustativas para el dulce, aquí tenemos papilas gustativas para el salado, y aquí tenemos papilas gustativas para el ácido, ¿ok? Los 2/3 anteriores de la lengua están inervados por el nervio facial. Pero ¿qué tipo de inervación es? Si inerva las papilas gustativas, ¿qué inervación es? Sensorial. Si inerva los músculos de la cara, ¿qué tipo de inervación es? Motora, ¿sí? ¿Alguna vez han visto parálisis facial? Pues se tuerce la cara, ¿no es cierto? Y no podemos mover, es motor. Pero también, o sea, es un nervio mixto, porque viene a inervar muchas estructuras, como ven ustedes, glándulas salivales, como ven, ganglio óptico, en fin, es un nervio mixto, pero fundamentalmente motor para los músculos de la cara y sensorial para los 2/3 anteriores de la lengua. El nervio facial. El octavo par, como ustedes pueden ver, tiene su origen en los núcleos vestibulares, más o menos localizado en el bulbo raquídeo. Y miren ustedes los núcleos vestibulares que se clasifican en varios grupos, como ustedes están viendo en la figura, y van a tener conexión con el octavo par. El octavo par, como ustedes saben, se divide en nervio coclear, viene de la cóclea, y nervio vestibular, viene del vestíbulo. Como ustedes saben, el nervio coclear es el nervio de la audición, y el nervio vestibular es el nervio del equilibrio. Entonces, el octavo par se llama nervio vestíbulo coclear. Ustedes saben que el octavo par entra por el conducto auditivo interno. En realidad no sé si entra o sale, porque una vez que se ha puesto en contacto con las células auditivas, una vez que se ha puesto en contacto con las células del equilibrio, estas van a ser transmitidas hasta el cerebro, hasta el bulbo raquídeo, hasta los diferentes núcleos que tenemos en el bulbo raquídeo. Es más, la vía vestibular va a tener conexión con el cerebelo todavía. Llega al bulbo raquídeo y del bulbo raquídeo se conecta con el cerebelo.
El cerebelo es el órgano por excelencia del equilibrio. Pero nosotros en el oído interno tenemos también el vestíbulo, que es también órgano del equilibrio, porque se conecta con el nervio vestibular. Este nervio vestibular, cuando llega al bulbo, todavía tiene conexiones con el cerebelo. Ya veremos en neuroanatomía las conexiones que tiene. Entonces, bien, el nervio vestíbulo coclear tiene su origen real en el bulbo, y además conexiones con el nervio coclear y con el nervio vestibular. Como ustedes saben, es un nervio sensorial porque está en relación con la audición, El nervio glosofaringeo. Miren ustedes el nervio glosofaringeo. El nervio glosofaringeo tiene su origen tanto en parte en la protuberancia, en parte en el bulbo raquídeo. Vean ustedes, el nervio glosofaringeo es un nervio que va a venir a la faringe y a la parte posterior de la lengua. ¿Ok? Este nervio glosofaringeo es muy importante porque el glosofaringeo tiene acciones en la deglución. Cuando nosotros estamos deglutiendo líquidos, sólidos, lo que así sea, tenemos que tener un control nervioso, ¿no es así? Porque miren, cuando nosotros deglutimos, hay dos etapas en la deglución. Una es la etapa consciente y otra es la etapa consciente. La etapa 1, la etapa 2. El glosofaringeo inerva el tercio posterior de la lengua. Ahí tenemos papilas gustativas para el amargo. Pero también inerva la faringe. Y la faringe es importante porque este nervio interviene en las fases de la deglución. Por eso se llama gloso de lengua, faringe, de faringe. ¿Ok? Glosofaringe. Ahí ustedes pueden ver las ramas del glosofaringe. Ese es el 9. El 10. El 10 es un nervio que lo han llamado así por su trayecto difuso. Miren ustedes, también el núcleo del décimo par es muy extenso, tanto en la protuberancia como en el bulbo raquídeo. Una vez que sale del tallo cerebral, el nervio vago tiene un trayecto muy difuso en el organismo, ¿ok? En realidad el nervio vago viene a inervar parte del aparato respiratorio, parte del aparato cardiocirculatorio, parte del aparato digestivo. En realidad el nervio vago es el encargado de transportar el sistema nervioso parasimpático. ¿Ok? Ustedes saben bien que la mayor parte de nuestros órganos internos están inervados por el sistema nervioso simpático y por el sistema nervioso parasimpático. El sistema nervioso simpático es un sistema especial que lleva fibras nerviosas a todos los órganos internos. Y una vez que lleva esas fibras nerviosas a los órganos internos, libera un mediador, el simpático. Libera un mediador que se llama adrenalina. ¿Ok? Ahora bien, ¿cuál es la función del sistema nervioso simpático en el interior del cuerpo? Por favor, recuérdense bien, anótense. El sistema nervioso simpático es el sistema estimulador de los órganos internos, excepto de los órganos del aparato digestivo. El sistema nervioso simpático es el sistema excitador, el sistema estimulador de los órganos, de los órganos internos.
excepto de los órganos del aparato digestivo donde es inhibido. ¿Ok? Tiene un mediador químico que se llama adrenalina. Ustedes se han dado cuenta cuando estamos, imagínense a una de las chicas que está acá y está llegando a su casa en la noche y la quieren atacar, le quieren quitar el celular, el bolso, etc. ¿Cuál sistema se va a estimular? Simpático. El sistema nervioso simpático. Porque el sistema nervioso simpático va a elevar la presión arterial, va a elevar la frecuencia cardíaca, va a elevar la frecuencia respiratoria, va a elevar nuestras glándulas. Es el sistema del estrés, si ustedes quieren. Imagínense una final de fútbol. Imagínense cómo estará la adrenalina en esos chicos que juegan al fútbol. ¿Se imaginan la adrenalina en una final de fútbol? ¿Cómo estará la adrenalina en los jugadores? ¿Se imaginan cuando estamos haciendo algún deporte? ¿Cómo está la adrenalina? ¿Sí? ¿Te imaginas cuando el cortejo te está por dar un pico? ¿Cómo estará tu adrenalina? Entonces, bien, el sistema nervioso simpático, ¿ok? El sistema nervioso parasimpático está a cargo del 10º par craneal, del nervio vago. La función del 10º par craneal es inhibidor de todos los órganos internos, menos de los órganos del aparato digestivo donde es excitador. El sistema nervioso parasimpático es el inhibidor de todos los órganos internos, menos de los órganos del aparato digestivo donde es excitador. Entonces les hago la pregunta a ustedes. Cuando salimos a esta hora de la universidad y nos acercamos a una pensión y olemos una comida rica que están cocinando, nuestras glándulas salivares comienzan a secretar saliva. ¿Simpático o parasimpático? Parasimpático. La secreción de nuestro ácido clorhídrico, parasimpático. El aumento de la motilidad intestinal, parasimpático. El aumento del jugo gástrico, de la bilis, del jugo intestinal, parasimpático. Pero en el resto de los órganos es inhibidor. El mediador químico del parasimpático se llama acetilcolina. Acetilcolina. ¿Cómo se llama el mediador químico del simpático? Adrenalina, no se olviden. Y del parasimpático, acetilcolina. Por eso es que el nervio vago inerva sistema cardiocirculatorio, sistema respiratorio, sistema digestivo, porque el nervio vago va a llevar la inervación parasimpática a todos estos órganos que conforman estos aparatos. ¿Ok? El 11º par craneal, miren, este es el origen en el bulbo. El 11º par craneal, el nervio espinal, viene a inervar dos músculos en el cuello. Uno es el esternocleidomastoideo y el trapecio. El esternocleidomastoideo y el trapecio. ¿Ok? Es un músculo motor. Inerva los músculos del cuello. ¿Alguna vez han amanecido con el cuello adolorido por haber dormido con una almohada más alta o más baja? Se llama eso tortícolis. ¿Y por qué se da la tortícolis? Es una inflamación del nervio espinal, del 11º par. ¿Qué inerva? El músculo trapecio y el esternocleidomastoideo. 11º par. Ahí ustedes pueden ver el origen real en el bulbo raquídeo. Y finalmente el hipogloso mayor. Miren, nace en el bulbo raquídeo también. El hipogloso mayor inerva 16 músculos de la lengua. El hipogloso mayor
mueve la lengua, es un nervio motor, por excelencia motor, mueve la lengua. ¿Para qué nos sirve la lengua? ¿Para qué sirve la lengua? ¿Órgano de qué? Para hablar. Hablar. El órgano de la deglución, el órgano de la fonación, el órgano de del gusto, el órgano de la masticación, ¿sí? Pero sobre todo es el órgano de la fonación, ¿no? Nosotros movemos la lengua sobre todo para hablar, ¿no? ¿Quién tiene más desarrollado el hipogloso mayor, el hombre o la mujer? La mujer, más comadres. Hipogloso mayor. ¿Okay? Estos son los nervios entonces craneales y este es el repaso que les quería dar. Vámonos.